Bien, jóvenes, darles la bienvenida en esta segunda parte del ciclo, ¿no? Bueno, del curso, que es directamente la parte práctica, ¿no? Vamos a hacer como la primera práctica un recordaris de lo que ya ustedes han visto, cómo vamos a estar manejando un poco ahora el componente de laboratorio del curso, ¿no? Que también, por supuesto, se va a estar explicado a ustedes en las sesiones Zoom de inicio, que quizás ya la hayan tenido para este momento. Eh, la práctica uno, si bien recuerdan, era sobre vías de administración y parámetros farmacocinéticos, donde básicamente manejamos tres experimentos que ahora vamos a tratar de recrear de forma electrónica, ¿no? O virtual, como ahora van a ver, ¿no? Y así vamos a tratar de hacerlo también en las siguientes clases. En algunos de ellos vamos a utilizar unos softwares específicos, ¿no? Para eso es que también hemos creado manuales para los mismos, unos tutoriales de uso, que ustedes lo van a ir recibiendo mientras van avanzando los cursos según el software que necesiten. Para lo que es la sesión uno no es necesario, ya que vamos a ayudarnos con un poco el Excel y también algunos videos que tengo aquí. Eh, Todo empezamos en el experimento número uno, ¿no? Donde queremos ver la acción de la vía de administración. ¿Qué tanto difiere pues dar un medicamento por vía oral, venoso, rectal, ¿no? Cuando ustedes, como médicos, van a tener que decidir, ¿no? Si es que al paciente por qué vía vas a actuar y tratar, ¿no? Pero para ello tienes que saber muy claramente cuáles van a ser las implicancias de cada una de las vías que tú decidas. Entonces vamos a ir al experimento número uno, en los cuales nos dicen qué cosa que vamos a administrar a cada ratón diazepam de 10 miligramos por kilogramo de peso por las siguientes vías, ¿no? Oral, subcutánea, intramuscular, intraperitoneal y rectal. Bien, pero eso no es todo, ¿no? Nos dan una tabla donde nosotros nos dan el número de ratones, el peso y tenemos que colocar la dosis. Entonces, lo primero que nosotros vemos acá en el experimento, y es lo que se les enseñó, es el cálculo de dosis. Acá yo he creado una pequeña eh, calculadora, podríamos decirlo, en Excel, que les voy a enseñar cómo se ha hecho, ¿no? Bien, para el cálculo recuerden que son básicamente dos reglas de tres simples, ¿no? En primera, nos dan el primer dato que nos dan es la dosis. Ok, acá tenemos dosis 10 miligramos por kilogramo, ¿no? Y que se le va a aplicar diazepam. ¿Pero qué diazepam? ¿En qué concentración está el diazepam? Vean ustedes 10 miligramos en 2 miligramos. Entonces ya tenemos nuestros dos datos principales. Bien. Dosis 10 miligramos por kilogramo y concentración es el 10 miligramos por 2 mililitros. Ok, perfecto. Y por consiguiente, aparte tenemos el peso que ustedes lo van a poner acá, en este cuadrado verde. Pero vamos a la explicación del mismo. Como si es que se han olvidado, pues un poco recordaréis. 10 miligramos por kilogramo. ¿Qué quiere decir esto? Que 10 miligramos, ahí está bien claro, hay en un kilogramo. Y un kilogramo son miligramos, ¿no? Bien. Entonces, si 10 miligramos hay en miligramos, ¿cuántos miligramos voy a necesitar para un ratón que pesa 25, 24, 27 que ponen acá? Yo voy a poner 23 para que ustedes calculen también el suyo, ¿no? No les voy a dar resultado de frente. Entonces, ahí está, 23 gramos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si 10 miligramos es para 1000 gramos, ¿cuántos miligramos serán para 23? Haciendo una regla de 3 simple, sale 0.23. Doctor, ¿qué fue? Aquí está la fórmula. C5 por D6 entre D5. ¿Qué quiere decir esto? 23 por 10 entre 1000. Una regla de 3 simple. Un aspa. 23 por 10 entre 1000. Ok. 0.23. Entonces necesitamos 0.23 miligramos para un ratón de 23 gramos. Perfecto. Pero ese es el primer punto.
porque no le vamos a dar miligramos al ratón, necesitamos saber cuántos mililitros de la ampolla le vamos a dar. Entonces pasamos a esta segunda regla de 3. La concentración es 10 miligramos por 2 mililitros. 10 miligramos, 2 mililitros. Okay. Si 10 miligramos hay en 2 mililitros, 0.23 miligramos, ¿en cuántos mililitros habrá? Entonces lo mismo, regla de 3 simple, 0.23 por 2 entre 10, saliendo 0.046. Esa sería la dosis que ustedes pongan acá. Si ustedes arman muy bien esto, tranquilamente, si ustedes cambian el peso, 35, en automático, te cambia esto y te cambia también, en automático, te cambia los miligramos que necesitas, en automático te cambia la regla de 3 simple acá y te cambia el mililitros que necesitas, ¿no? Eso es lo bueno de que si está 40 gramos, pues ahí está, 0.08, ¿no? Si el peso es 16 gramos, pues lo que necesitas tú es 0.72, ¿no? Entonces, si ustedes arman muy bien esta pequeña calculadora de Excel, les puede servir no solamente para ese trabajo, sino para los próximos experimentos. Bien, entonces ya teniendo con esta calculadora, ustedes pueden calcular todas estas dosis que tienen que darle a cada uno de los ratones. Bien, y luego de ello nos indican, ya yéndonos ahora sí al experimento 1, que se le inyecta a cada uno de los ratones la dosis que uno encuentra por distintas vías, ¿no? Para eso, pues que lo vean gráficamente, ustedes, acá les voy a pasar un video donde cómo se ve el ratón, ¿no? Ahí está manejando el ratón en vía laboratorial, ¿no? Donde primero lo que vamos a hacer es pesarlo en ustedes. Ahí están los pesos, lo mismo que nosotros le damos a ustedes ahorita, para que calculen las dosis y pasamos a hacer las vías de administración. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer al ratón, no? A los 5 ratones distintos. Primero una vía oral, esta es una cánula orogástrica, ¿no? Específica para ratón. La vía intraperitoneal, donde el abdomen inferior se divide en 4 cuadrantes y se le inyecta en el cuadrante inferior, como ven acá. Esta es una rata donde se le inyecta. Cuadrante inferior, 45 grados, y al ratón de la misma forma, ¿no? Solo que hay que tener mucho más cuidado en el ratón, por supuesto, porque la cavidad es muy pequeña, ¿no? Vía intramuscular, normalmente se utiliza el músculo de las patas inferiores, ¿no? Como ven acá, están con la rata, está músculo en patas inferiores. Ahora la vía subcutánea, se hace un pequeño pliegue a la piel del ratón y es ahí donde uno inyecta el fármaco que desea experimentar. Algunos utilizan la cabeza, otros yo prefiero usarlo en el abdomen mismo, ¿no? Pero es parte de. Aquí estaría faltando solamente la vía rectal que no se ha visto. Sin embargo, la vía rectal se estaría dando por este medio, ¿no? Por el mismo supositorio. Por ejemplo, los supositorios es una vía rectal muy conocida. Entonces, pero eso es lo que nosotros tendríamos que hacer pues en un laboratorio experimental. ¿No? Pero no por ello vamos a dejar de evaluar. Porque justamente, imagínense ustedes cuántos ratones tendríamos que nosotros sacrificar por utilizar con ustedes. Si por mesa son 5 ratones, que es lo que están presentando acá, 5 ratones. Ahora multipliquen por 4 mesas, son 20 ratones. Y eso multipliquen por 6 turnos. Miren, más allá del costo, yo sé que alguno me dirá, no, doctor, pero
si estamos pagando, nos deben dar los costos y demás. Ok, pero hoy en día lo que se está optimizando es el uso de los animales también, ¿no? Porque también los animales tienen sus propios derechos, ustedes lo saben bien, ¿no? Entonces se solicita de que, salvo sea una necesidad muy mayor, pues utilizarlos, ¿no? Siempre se prefiere utilizar lo menos posible, para eso están los videos en los cuales se pueden observar los distintos efectos que se dan. Miren ustedes, este es solamente un experimento y miren todos los ratones que estaríamos evitando usar, ¿no? Entonces, luego el cálculo de dosis, ya pasamos a inyectar lo que hemos visto ahorita en el video. Supongamos que lo hemos pasado a inyectar y hemos evaluado el periodo de latencia, ¿no? El periodo de latencia es algo que ustedes ya conocen, saben muy bien, que es el tiempo que hay desde la inyección hasta ver el primer efecto, ¿no? Eso lo saben bien y lo van a poder eh, discernir en grupo, ¿no? Y acá pues tenemos una pequeña tablita donde nosotros podemos ver tanto la vía como el periodo de latencia y también la intensidad, ¿no? La parte de las observaciones, la idea es que también ustedes la discutan, porque recuerden acá que lo que bien claro les solicitan en el experimento es que para el informe correspondiente hagan la tabla de resultados, completando la dosis miscelánea de las sustancias en miligramos y mililitros, ¿no? Y está bien claro. Y la variabilidad de los resultados, ¿no? Ahora, pero para esto era cuando lo hacíamos presencial. Ahora ustedes van a hacer una pequeña presentación donde van a mostrar sus resultados, ¿no? Y van a interpretar. Ese es el trabajo fuerte que como grupo tienen que hacerlo, ¿no? Interpretar los resultados. ¿Cuál es el análisis de esto? ¿Por qué sucede esto? ¿No? Pero para esto hay que primero desarrollar el experimento. Ya, ya le estoy enseñando cómo calcular la dosis, ahora le estoy mostrando cómo aplicar las dosis, ahora pues pasamos a analizar los datos. Pues el análisis de datos para el Excel también nos puede ayudar en eso, puesto de que ya tienen ustedes sus datos brutos, entonces eh, simplemente sombrean y le dan inyectar, ¿no? Y ya vean ustedes, en automático nos bota el resultado de lo que deseamos del periodo de latencia, ¿no? Cómo se diferencia entre uno y otro y por qué se da esto. Entonces, ese es el análisis que tendrían que ustedes discutir dentro dentro del grupo y explicarlo en la experimentación, ¿no? Porque la intraperitoneal, vean, es una vía rápida, vía lenta, pues acá podríamos decir que sí, es rápida, ¿no? Pero ¿por qué es considerado una vía rápida, ¿no? La oral, ¿qué pasa? Recordemos, ahí les doy el chance del efecto del primer paso. Se lo digo porque varias personas que ya han enviado el informe en las primeras semanas, no, ni siquiera lo mencionaron, no cuando podrían haberlo hecho, pero no se dio eso. Entonces, sí sería bueno especificar a ese lado, ¿no? Aspectos moleculares que ustedes ya lo conocen. Por algo ustedes ya han llevado el curso de la parte teórica, ¿no? Ahora, esa es una variable del periodo de latencia. No es la única. Si partimos acá, podemos hacerlo. Ya eso es cuestión de ustedes, su decisión, ¿no? Dividirlos en dos, ¿no? Eso es su decisión de hacerlo en dos, o también si sombrean en uno, solo todo, también puede ser. Ahí está, ¿no? Cómo les da el periodo de latencia e intensidad. Y pueden ver, ¿no? Que no es lo mismo, ojo, intensidad con periodo de latencia, ¿no? Ahí pueden observar, ¿no? Que puede haber una variabilidad por tema del periodo de latencia, pero esa misma variabilidad no es concomitante a la intensidad que van a ver, ¿no? Eso es importante analizar y saber eh, por qué estaría sucediendo eso, ¿no? Uno diría que es reacción inversa, como también inversamente proporcional la relación que puede haber entre oral, subcutánea, intramuscular e intraperitoneal, ¿no? Esa sería una relación inversa negativa y esa sería una relación positiva, ¿no? Pero en rectal no cumple ninguno de ellos. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuáles son los componentes de la vía rectal las cuales no nos dan un aspecto específico? Eso
también se describe en la farmacocinética, ¿no? Entonces, bien, esto es lo que tendrían que ustedes elaborar para que luego de calcular las dosis, ya lo voy diciendo, ¿no? Sacar los trabajos, los distintos esquemas, ¿no? Y ahí ustedes, bueno, por si acaso mencionan, ¿no? Acá ustedes pueden cambiar los colorcitos, las formas y todo esto, ¿no? El diseño gráfico y todo esto que permite el mismo Excel para que se den cuenta, ¿no? O sea, esta es la forma, esta es una forma de cómo ustedes, programas que tienen a la mano, les puede servir para su entendimiento y su mejor, ¿no? Desarrollo en los aspectos prácticos de sus cursos, que es lo que se desea que ustedes exploten ahora en este segundo bloque de la práctica, ¿no? Bien, entonces, en eso estaríamos llevando lo que es el primer experimento. El segundo experimento, donde nosotros vemos lo que es vehículo, ¿no? El vehículo de los medicamentos, donde vamos a manejar igualmente, ¿no? Estricnina, gelatina y adrenalina. ¿Sí? Estricnina, o sea, la sustancia, el fármaco, el problema va a ser estricnina, nada más. Y los vehículos va a ser agua destilada, gelatina y adrenalina, ¿no? Como bien dice el experimento aquí. Bien. Ah, y tengo un video también de eso acá. Veamos primero cómo es la estricnina. Me van a disculpar si algunos se ponen sensibles observando, pero es necesario que ustedes vean cuál es el efecto en sí animal y vean una vez más por qué es que preferimos llevarlo al software y no observarlo frente a todas las clases, ¿no? Miren, ha sido inyectado por estricnina, vean ustedes cómo salta la estricnina. Bien, entonces ese es el efecto que ustedes han visto de la estricnina normal, sin un vehículo adicional ni nada en específico, ¿no? La estricnina directa al ratón, ¿no? Y vean por qué se ve esto, porque ustedes ya saben también que la estricnina es altamente tóxica y convulsivante, ¿no? Que donde nos pueden dar a un inicio las convulsiones crónicas y luego tónicas, ¿no? Eso se demuestra y es lo que ustedes ven acá en el gráfico, en el video, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Otra vez, ¿no? Podríamos nosotros tener tres ratones acá y multiplicarlo por cada uno de las mesas y llevaría más. Pero cuando ustedes tienen ya un video donde pueden verlo dos, tres veces si es que algo no es recaptado, pues tranquilamente ustedes pueden volverlo a observar, ¿no? Eso es lo bueno de hacer un manejo con los software o con los medios virtuales que tenemos, ¿no? Pero más allá de eso, importante es saber cuál es la interpretación de ellos, qué estamos observando y por qué estamos observando ellos, ¿no? Entonces, para eso es que se plantea un experimento y el experimento es el siguiente. Se le coloca estricnina, como ustedes han visto, al animal, pero con diferentes vehículos. El primero agua destilada, el segundo gelatina y el tercero adrenalina. Entonces, los mismos que tenemos que calcular otra vez sus dosis y sus miligramos, sus mililitros que vamos a sacar, que vamos a presentar. ¿Dónde vamos a sacar los miligramos, mililitros? Pues ustedes ya tienen, si tienen su calculadora acá hecha, pues en automático ya saben, miligramos, mililitros. Ahí, de simple. Así que lo mismo que hemos hecho, pues tendrían que ustedes estar calculando acá en esta tabla.
para luego pasar a hacer el experimento en sí, que tienen acá, con la diferencia de periodo de latencia. No, ya no puse en este caso la intensidad, porque ustedes se dan cuenta que la intensidad en los tres casos mayor, ¿no? Porque había una parálisis respiratoria en general, ¿no? Que llevaba a la muerte. Entonces, bueno, por esa razón ya no lo puse como resultado en la tabla. Ya está en decisión de ustedes si lo quieren poner o no para su análisis, pero lo importante es esto, ¿no? La variación de la periodo de latencia. Un mismo fármaco, cómo cambia solamente variando el vehículo, ¿no? ¿Por qué cambia eso? Si escucharon por ahí, la respuesta está en el mecanismo en acción de la misma estricnina, ¿no? Y cómo es que se necesitan los componentes para su respuesta efectiva, ¿no? Y cómo es que los otros vehículos son los que van a limitar esto. Se van a dar el efecto, ustedes lo ven ahí, pero de una forma más limitada, como por ejemplo la gelatina, ¿no? Donde observamos mucho mayor el periodo de latencia, la adrenalina, ¿no? Veamos cómo actúan los receptores adrenérgicos en este caso y por cómo estarían afectados en esto, la contractibilidad, por ahí lo voy diciendo, la gelatina, la glicina, por ahí lo voy diciendo. Entonces, he ahí el punto que ustedes tendrían que analizar en el grupo, ¿no? Luego hacer los cálculos de dosis, luego hacer los gráficos correspondientes, viendo ustedes ya el efecto de la droga, pues ustedes ya tranquilamente pueden pasar el análisis correspondiente en grupo. Bien, entonces ya tenemos experimento 1, tenemos experimento 2. Vuelvo a decir, ustedes pueden agregar uno u otra más tablas, sin problema alguno, para luego pasar al experimento 3, que sí, ya el experimento 3 trae consigo muchos más conceptos, trae consigo muchas más evaluaciones que hay que realizar, ¿no? Porque ahí estamos hablando de parámetros farmacocinéticos, ¿no? Y para eso, pues les voy a hacer recordar que ustedes también, vuelvo a decir recordar, porque ustedes ya la tienen clara después de la teoría, esto, ¿no? ¿Cómo es el tema del aspecto farmacocinético? Creo que esta tabla lo ve mejor, ¿no? Cómo es que siempre al ingerir un medicamento tenemos una curva, ¿no? Una curva teniendo las variables de la concentración plasmática y el tiempo, ¿no? Esa es la curva del efecto del fármaco. Bien, desde el inicio hasta la aparición del primer síntoma, vean ustedes, ¿no? Del inicio cero hasta la aparición del primer síntoma, que es justamente donde se cruza la línea horizontal de la concentración mínima eficaz, ¿no? CME, la mínima eficaz, ¿no? Entonces, desde que uno lo toma y aparece desde que uno lo toma y aparece un síntoma, es el periodo de latencia, ¿no? Eso ya lo dije en un inicio, pero ahí gráficamente, ¿no? Y es ahí desde ese punto donde se empieza a sumar la eficacia del fármaco hasta un punto pico, que sería la concentración máxima, ¿no? La cual se debe tratar de que no sobrepase, por supuesto, la concentración mínima tóxica, ¿no? Que es la otra barrera horizontal, concentración mínima tóxica, ¿no? Y es desde esa concentración máxima donde nosotros podemos lanzar una perpendicular que está acá, ¿no? Hacia la concentración mínima efectiva, teniendo ya una intensidad del efecto, ¿no? Entonces, otra vez, consumimos el medicamento, empieza a subir la concentración plasmática hasta que nos muestra un efecto, periodo de latencia, luego sigue subiendo hasta llegar a un pico, concentración máxima, ¿no? que ya nos está también dando la intensidad del efecto, haciendo la distancia que hay desde la concentración máxima hasta la concentración
mínima eficaz y de ahí empieza a decaer la concentración, donde ya podríamos pasar de una fase de absorción a eliminación, ¿no? Este pico de concentración máxima es la que nos divide uno con otro, como lo ven acá, absorción hasta la concentración máxima y de ahí pasamos a la eliminación, ¿no? Hasta la eliminación donde estaríamos. Bien. Ahora, esta eliminación va reduciéndose, ¿no? Pero no quiere decir de que empiece a reducirse y ya se acabó el efecto. No, no, no. El efecto va a pasar cuando pasemos esta barrera, ¿no? Otra vez de la concentración mínima eficaz, ¿no? Es ahí que la línea horizontal de concentración mínima eficaz, ¿no?, nos va a cortar, es decir, a la curva de la concentración plasmática en el tiempo de eficacia, que ustedes ven acá. El tiempo de eficacia, ¿no? Desde el periodo de latencia hasta el declive de la concentración mínima eficaz. Ese es el tiempo de eficacia, ¿no? Y luego ya hasta su eliminación final, ¿no? Hasta su eliminación final. Esto es lo que pasa en todos los fármacos. Cada uno de los fármacos nos van a dar estos distintos parámetros farmacocinéticos que la tienen que tener ustedes sumamente clara. Y para eso es que se les ha dado estos distintos resultados de experimentos, ¿no?, de casos de distintos pacientes, de distinta edad o de distintos fármacos, para que ustedes pasen a describir y interpretar, ¿no?, cuáles serían estos parámetros farmacocinéticos en los resultados que nosotros le damos. ¿Eh? Este, Acá les doy otra gráfica, pero la que más recalco acá es, bueno, el área bajo la curva, donde está mejor, pero esto, ¿no? Que de concentración máxima es ahí que tenemos la absorción y de ahí parte ya la eliminación, que va a ir poco a poco hasta eliminarlo totalmente, ¿no? Otra cosa importante, recuerden bien, es el tiempo de vida media, ¿no? También es ideal que ustedes lo mencionen, porque ya tienen la variable tiempo. ¿Cuánto es? El tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? Pues el tiempo que dura hasta tener eh, la mitad de la concentración plasmática, ¿no? Es decir, si tenemos un punto de declive acá, la mitad de la concentración plasmática, pues estaría llegando aquí, más o menos, el tiempo de vida media, ¿no? Entonces, ojo, el tiempo de vida media es en el declive, no es la mitad de concentración plasmática de un inicio, sino sería ya casi como periodo de latencia. Ojo, ojo. El tiempo de vida media es en el declive. ¿Bien? Entonces, ¿cómo habríamos, cuando tenemos ya claro estos conceptos, ahí están las imágenes, pues las dejo ahí también, para que la tengan clara? ¿Qué nos pide el experimento? Se deberán construir para todos los casos gráficos de líneas con eje X y Y, delimitando, voy a ir sombreando, del siguiente, delimitando los siguientes parámetros clínicos, ¿no? Periodo de latencia, ya ustedes saben cómo es. El tiempo máximo, ya ustedes saben, es concentración máxima. El tiempo de vida media, ya lo acabo de mencionar. La duración del efecto, también ya lo he mencionado. La concentración máxima efectiva, ya se ha mencionado. Y el área bajo la curva, que lo ven acá a la izquierda, ¿no? Y la concentración mínima tóxica, si es que se presentara ello, en base a las gráficas y a la definición de los parámetros estipulados. Ahí está. Según esto, tendrían que hacer un análisis de ejecución. Entonces, simple, pues el primer caso, transcriben los datos, están en el tiempo. Ojo, acá no van a ver el tiempo cero, pues tienen que agregarlo, ¿no? Tienen que agregar el tiempo cero, porque a un inicio no hay fármaco, ¿entienden? Y la concentración plasmática, que también está puesta acá. Y bueno, luego de eso, simplemente la sombrean e insertan el gráfico XY, ¿no?, que es lo que le están pidiendo acá. Ahí está su gráfico XY. Y acá ustedes le pueden cambiar, pues,
como este es propanolol, ¿no? Voy a ir a agrandar esto. Ahí está, caso 1. Le pongo caso 1. Propanolol, 40 miligramos por kilogramo, vía oral. Recuerden que ya hemos visto el primer experimento que tenemos que especificar la vía, ¿no? Entonces, van a 40 miligramos. Y yo les recomiendo que también pongan, pues, el paciente, adulto. Porque en el caso 2, miren ustedes que ya se van a adulto mayor, ¿no? Entonces, aquí ya tendrían su gráfica. Y es aquí donde ustedes me tendrían que decir, según los efectos que le están dando acá, ahí están los efectos, tendrían que delimitar, pues, cuál es el periodo de latencia, cuál es la concentración máxima que ya podrían hacerla, el área bajo la curva, todo esto, ¿no? El tiempo de eficacia. Bien. Y según el efecto, ver si hay una concentración mínima tóxica o no, ¿no? Se puede determinar o no. Entonces, todo ese análisis tendríamos que hacer por cada uno de los experimentos que nos da la guía de práctica, ¿no? Como ven, no es nada eh, fuera común, es sencillo para hacer el traspaso aquí, que ustedes puedan hacer, ¿no? Y aquí tendrían que ustedes ver, dar el efecto que se podría mostrar según, ¿qué cosa? Los fármacos que están utilizando acá, pues. Ya ustedes también saben ya los distintos grupos farmacológicos y pueden saber cuándo sería, qué efectos podríamos estar viendo en cada una de las dosis, ¿no? Ya les damos en los 3 primeros casos, pues en los últimos lo tendrían que poner ustedes. Ese es el análisis, o bueno, el trabajo que se estaría dando para esta primera práctica. Son 3 experimentos, como ya lo hemos visto, agregándole por supuesto el cálculo de dosis, que les recomiendo nuevamente que hagan su pequeña calculadora, que en Excel como les he mostrado. Luego el experimento 1, viendo las diferencias vías de administración. Pasamos pues al experimento 2, donde ya pasamos a ver los vehículos de transformación, ¿no? Y el experimento 3 ya hablamos de los parámetros farmacocinéticos. Cada uno de ellos, luego de que ustedes lo realicen, pues el objetivo es que lo pongan en una presentación PowerPoint o lo pueden inclusive poner acá en Excel, ¿no? Normal. Y grabarse y pero más allá de todo eso es hacer análisis, ¿no? Como grupo tienen que hacer análisis de cada uno de los experimentos que han visto y eso subirlo. Bien, eso es lo que se va a evaluar, es lo que ustedes veían en el informe, ¿no? Y es que podría decir que es mucho más rápido, puesto de que en el informe tienen que estar redactando, armando. Acá es directo, lo tienen que colocar dentro del video cuál es el análisis que ustedes proponen según cada uno de los experimentos. Listo. Éxitos.